contarte una historia bastante fascinante, una historia muy fascinante realmente, que habla sobre el Génesis, cómo Dios empezó a crear absolutamente todo, cómo Dios en el principio creó los animales, creó los árboles y todas las maravillas que usted puede ver, cómo Dios hace cosas maravillosas para el mismo ser humano. Así que viendo la creación de Dios, viendo todo esto, nos hace pensar cómo el poder de Dios es tan sobrenatural. Pero lo mejor de todo esto es que Dios creó al ser humano para que disfrutara, para que se enseñoree y sojuzgue toda la tierra, para que tome posesión y para que tome autoridad sobre todo lo que Dios ha establecido, todo lo que Dios ha creado. Así que esta historia es bastante fascinante. La historia del huerto del Edén de Adán y Eva hablan de una historia maravillosa, pero a partir de la historia, cuando nosotros revisamos la historia bíblica y vemos que en los 6 días Dios empezó a crear todo, vemos de que todo fue lindo, todo fue hermoso, todo era amor, paz y felicidad. Pero nos preguntamos en qué momento de la historia empezó a corromperse esto, en qué momento de la historia se empezó a distorsionar un mensaje, se empezó a distorsionar un plan divino, un plan eterno. Hoy el título de este mensaje que te traigo es Vendidos al Pecado. Y Vendidos al Pecado viene de esta historia del huerto del Edén, acompañada de una historia de la vida real. ¿Sabe, amado oyente, de que cuando Adán y Eva estaban ahí en el huerto del Edén no les hacía falta absolutamente nada? Todo lo tenían listo, todo era de ellos podían comer de lo que sea, pero Dios les dijo: el día que coman del árbol de la ciencia del bien y el mal, ese día van a morir. Dios le dio una pauta, Dios le dijo que no comieran de ese árbol, porque seguramente ese día morirían. Así que yo me pregunto, yo digo, ellos ¿por qué comieron de ese árbol? Ellos lo único que tenían que hacer era obedecer. Pero la naturaleza del ser humano es pecaminosa. Así que estos dos hombres, desaprovechando lo que Dios tenía ahí, lo que Dios les había entregado, estos dos hombres desaprovechando lo que Dios le había puesto en sus manos, sencillamente lo tiraron a la borda. Le he titulado Vendidos al Pecado a causa de que después de ellos tienen hijos, y después de ello vienen consecuencias de un error, consecuencias de una desobediencia, consecuencias de algo que tal vez ellos no habían planificado, pero solo con desobedecer a Dios, solo ahí las cosas cambiaron, solo ahí, en ese momento, se distorsionó absolutamente todo. Le llamo vendidos al pecado porque los hijos de ellos no tenían la culpa de lo que iban a recibir, no tenían la culpa de lo que los padres les habían heredado. Cuando yo miro los medios de comunicación y miro las noticias, hemos visto gente en prisión, hemos visto gente de años de prisión. Y si alguien se le acerca y les pregunta: mira, ¿cuánto tiempo tienes en la cárcel? Quiero hablarte de Jesucristo. Y sencillamente él le dice: mira, yo conozco de Jesucristo, pero mi padre era un drogadicto, o mi madre sencillamente consumía mucho alcohol, o ellos se separaron y ellos se divorciaron, y yo quedé desprotegido, tal vez quedé con un tío, con una tía, y específicamente así empezó a suceder todo. Es la triste historia, es la realidad de las cosas que están sucediendo hoy a nivel mundial. Nosotros vemos la historia de vendidos al pecado en diferentes puntos de la tierra, en diferentes países. Vemos cómo leyes empiezan a aprobarse en los congresos en contra de la moral humana. Vendidos al pecado nace de historias de la vida real, de cómo hombres y mujeres cometiendo errores dan a sus hijos, los venden al pecado, haciendo de que sus hijos se levanten en un plano incorrecto, se levanten en planos incorrectos donde ellos ni siquiera deberían estar. Hoy quiero transmitirte eso. En este corto mensaje quiero transmitirte qué es vender una generación al pecado. Cuando revisamos la Biblia, nos relata algo, nos registra el Éxodo, de que Dios dice: porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, de que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta una tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que la Biblia habla de que habrá una maldición, tal vez por 160 años de maldición para una sola familia. Si la familia nadie corta con eso, esto va a seguir renovándose constantemente, día tras día, momento tras momento. Un sí o un no es suficiente para vender a una generación. Si tú quieres vender a tus hijos, si tú quieres vender a tu generación, a tus nietos, a tus bisnietos, lo único que tienes que hacer es desobedecer a Dios, porque una vez que desobedezcas a Dios, esto va a caer sobre ti. Hay ejemplos que hemos visto en la calle, cómo todos mueren de infarto en una familia, cómo todos mueren de diabetes en una familia, cómo todos murieron de accidentes automovilísticos. Y aunque la gente
crea de que esto es fábula, de que es un cuento o que es una leyenda, es la vida real. Hay gente que se está muriendo, hay gente que está allí, familias enteras padeciendo de muchas enfermedades, padeciendo de alcohol, padeciendo de crisis familiares, de hogares disfuncionales, y nadie se ha levantado a cortar este tipo de flagelo que se ha incrustado, este tipo de maldición que se incrusta en la familia por siglos, por décadas, por años. Pero hoy te traigo una solución. Vendidos al pecado nace de estas historias, nace de la historia de la gente que toma malas decisiones, que vende a sus hijos. Vuelvo otra vez al Génesis para recapitular algo. Adán y Eva desobedecieron a Dios y sus hijos heredaron lo que ellos habían hecho, la consecuencia de ese pecado en ellos, en los hijos de Adán y Eva. Fíjense cómo se metió el homicidio después que ellos fueron desterrados del huerto del Edén, cómo se metió el homicidio. Su hermano mató a su otro hermano por envidia, por egoísmo, por celos. Fíjense cómo se introdujo la muerte. Ya ellos conocieron de que estaban desnudos en el huerto del Edén a causa de una desobediencia. Fíjense que solamente fue una decisión que se tomó en ese momento. Así como muchas decisiones se están tomando muy mal en este tiempo, cuando vemos los niños en la calle, cuando vemos indigentes en diferentes lugares. Yo cada vez que veo un indigente tirado debajo de un puente, yo digo, este hombre usó pijama y estuvo allí con su familia, estuvo allí tal vez en los brazos de alguien, de su madre, de su padre, estuvo durmiendo en un lugar hermoso. Pero ¿en qué momento se distorsionó esto? ¿En qué momento se distorsiona la historia de esa familia? Es con una mala decisión. La mala decisión provocó automáticamente de que ellos se fueran al piso. Pero hoy, vendidos al pecado, no nos va a tocar más a nuestras vidas, porque necesitamos escribir una nueva historia. Y esto es hacer historia para mí y para mi generación. A partir de hoy tomaré buenos consejos. A partir de hoy tomaré buenas decisiones para que mis hijos no sean afectados. Dios dice en el libro de Éxodo, registra la Biblia, de que Dios asimismo visitará a miles de generaciones en misericordia de los que creen en su nombre. Hoy declaramos de que tus hijos ya no heredarán lo que tus padres te dieron a ti, sino todo lo contrario. Hoy rompemos con todo esto para avanzar hacia adelante y seguir con los planes y los propósitos de Dios, los proyectos. Tus hijos serán universitarios, tus hijos serán gente de bien, tus hijos serán buenos ciudadanos, tus hijos cambiarán la historia de tu generación. Tú tienes el poder en tus manos para cambiar la historia de tu generación. Así que hoy con este mensaje te invito a que cambies la historia de tu generación. Que Dios te bendiga.